Escucha bien lo que Él quiere decirte en este momento. Lo que era tuyo te devolveré, voy a restituir lo que era Alfa y Omega TV, por una cultura que transforme. Aleluya, aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Agradecemos a nuestro Dios que nos permite una tarde más estar en este canal Alfa y Omega, en el programa Hombres de Fe y Valor. Amén. Y tenemos un bello tema, la verdad, bonito el tema, ¿verdad? Y dice, confía en Dios. Amén. Qué bonito tema, hermanos. Vamos a ver en qué consiste esto. Amén. Aleluya. Y pues damos gracias una vez más al Señor. Hermano Pánfilo, bienvenido. Amén. Aleluya. Dios les bendiga, buenas tardes. Dios bendiga a cada uno de ustedes que ya están conectados. Nuestro hermano Emilio, nuestro hermano Santo, amén, que ahí está ya él detrás ahí en el equipo de control, amén. Dios bendiga a nuestro hermano Santo que siempre está dispuesto, amén, aleluya. Y pues agradecemos a Dios la oportunidad de que ustedes nos dan de poder entrar a sus casas a través de esta página, a través de la plataforma de Facebook, ¿verdad? Dios les bendiga y pues dispuestos, preparados para recibir la palabra del Señor. Así es, y esperando, ¿verdad?, que mucha gente ponga oído a esta palabra del Señor. Es un consejo, ¿verdad?, de la palabra del Señor. Dice, confía en Dios. Nos exhorta, ¿verdad?, la palabra del Señor, que debemos esperar en Dios, sea la situación que sea, y Dios a su tiempo, ¿verdad?, Él nos responde en su misericordia. Amén, sea usted cristiano, ¿verdad? Vamos a llamarlo así, o no un pueblo secular, pero Dios está dispuesto, ¿verdad? Cuando Él dice, clámame, en la hora de la angustia yo te responderé maravillosamente, amén, ¿verdad? Así que vamos a leer un versículo de la palabra del Señor concerniente al tema, amén, aleluya, y se encuentra en San Marcos 5, 28, amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leerlo y ahí luego vamos a ir en oración, amén. Y dice así la bendita palabra del Señor. Dice, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Vamos a ver en un momento, hermanos, amén, y amigo, ¿verdad?, amiga, ¿qué es lo que pasó aquí? Amén, que usted lo puede vivir igual, amén. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Amado Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, que nos permites una tarde más en este día, poder hablar de tu palabra, poder, Señor, dar testimonio de que tú eres un Dios bueno, misericordioso, ese Dios que habló allá a los profetas, reyes, patriarca, Padre amado. A ese Dios invocamos hoy en día, en Cristo Jesús, nuestro Salvador Santo. Aleluya, Señor, mi Dios, damos testimonio de tu amor, de tu grandeza. Por eso, Señor, persistimos, Padre, en lo que hemos creído. Amado Dios, porque usted nos dio una fe que dice tu palabra, la fe una vez dada a los santos, mi Dios. Nos sentimos, mi Dios amado, santo por la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el único que justifica al hombre, Señor, a la mujer, que espera, que confía en ti cada día, Padre amado. Te damos gracias, Señor, Padre, por toda bendición tuya en este día que hemos recibido, y te damos la gloria, Señor, y la alabanza que a ti te pertenece, Padre bendito, Padre justo, y así, Señor, Padre glorioso, queda en tus manos este tiempo, queda en tus manos tu bendita palabra para que, Señor, toque los corazones, no importa que sea un corazón duro, como dice tu palabra, duro de servicio, pero usted hace que, Señor, este corazón se ablande
para dar lugar a tu palabra, la palabra Sea que el usted Señor esta hará un tarde, Dios, proceso de arrepentimiento, confirmando de su palabra, reflexión, con aleluya, y señales también y con ellos, milagros, Señor, sean para porque que tú eres el glorifiquen mismo y bendigan de tu ayer, de nombre, hoy Padre amado, aleluya. y por todos los Gracias, siglos. Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Nos sentimos, hermanos, ¿verdad? Alegres, contentos, ¿verdad? De estar en estos momentos aquí, porque nadie nos obliga, sino venimos por nuestra voluntad, ¿verdad? Nos gozamos porque tenemos esperanza grande en Cristo Jesús. Amén. Aleluya, mi hermano Pánfilo. Aleluya. Bendito el nombre del Señor, pues yo creo que el Señor es el que nos mueve, ¿verdad? Y pues nosotros, como dice la palabra del Señor, andamos por fe y no por vista. Amén. Hemos creído en un Dios que aunque no lo vemos físicamente, pero podemos sentirlo en nuestro corazón. Él es el que nos guía a través de su Santo Espíritu. Amén. Y en esta tarde tenemos un hermoso tema que habla sobre la confianza o la fe en Dios solamente. Amén. Dice la palabra del Señor, pero sin fe es imposible que nosotros agrademos a Dios. Dice la palabra del Señor que es necesario o es menester que el que a Dios se acerca crea que Dios existe y que Él es galardonador, recompensador de los que le buscan. Por eso dice la palabra del Señor, el que pide recibe, el que busca halla, y al que toca se le abrirá. Amén. Y en esta tarde vamos a ver, ¿verdad?, cómo obra la fe, ¿verdad? Aleluya. ¿Y qué es fe? Es creer sin haber ¿qué? Sin haber visto. Amén. Y vemos ahí a través de la palabra del Señor, en el capítulo 11 de Hebreos, ahí ¿verdad? Nos dice qué es la fe, ¿verdad? Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero leer aquí en el libro de San Marcos, en el capítulo 5, verso 21, amén. Dice la palabra de Dios: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Amén, aleluya. Una de las cosas, hermanos, aquí muy importante, ¿verdad? Que aunque él era una persona, hermano, un principal de la sinagoga, amén, era un hombre respetable, era un hombre, ¿verdad?, que era importante, pues, aleluya, en la sinagoga, posiblemente alguien quien enseñaba la ley, ¿verdad? Amén. Porque dice la palabra de Dios que era un principal como Nicodemo, ¿verdad? Que era un principal entre los fariseos. Y aquí habla de un principal de la sinagoga llamado ¿qué? Jairo. Y luego que le vio, ¿qué es lo que hace? Postrarse a sus pies. Esta es una de las actitudes, hermanos, aleluya, de nuestro corazón cuando nosotros venimos al Señor buscando en Dios la ayuda, buscando en Dios el socorro. Amén. Este hombre se postró, se humilló y vino a los pies de Jesús. Amén. Porque este hombre, hermanos, tenía una grande necesidad. Dice la palabra de Dios que la hija de este hombre estaba agonizando, estaba ¿qué? Muriendo, ¿verdad? Mire lo que dice la palabra del Señor: y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva. Y él dice con toda confianza: y vivirá. Amén. Mire, lo primero que hace es rogarle, es suplicarle al Señor. Amén. Es pedirle a Dios, aleluya,
insistentemente, hermanos. Yo creo que muchas veces cuando nosotros hemos tenido alguna situación, alguna necesidad, vamos a decirlo, ¿verdad? Quizás hemos ido a ver a alguna persona en la cual quizás, ¿verdad? Creemos que esa persona, ¿verdad?, nos puede echar la mano en esos momentos. Amén. Amén. Aleluya. Pero mire lo que hacía este hombre era que dice, y le rogaba ¿qué? Le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Mire qué fe, qué confianza tenía, hermanos. Aleluya. Amén. Sabía que si el Señor ponía las manos en ese momento, su hija iba a ser ¿qué? Iba a ser sana. Amén. Se estaba muriendo. Aleluya. Quizás en esta tarde tengas algún familiar, tengas a un hijo, tengas a un esposo, ¿verdad? Que pues la ciencia médica es limitada. Los médicos hacen lo que está a su alcance de acuerdo al conocimiento que ellos tienen. Pero mire que Dios obra, aleluya, en lo imposible. ¿Ven? Cuando la ciencia médica no puede hacer nada, entonces cuando el hombre, la mujer, va a Dios, aleluya, buscando la ayuda, buscando el socorro de Dios, entonces es ahí donde la gracia de Dios se manifiesta. Amén, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Dice el verso 24. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero mire lo que pasa, hermanos. Ahora vamos a entrar en ese tema, en lo que Jesús va hacia la casa de Jairo. Vamos a ver aquí lo que sucede. Amén. Aleluya. Dice, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía ¿qué? Flujo de sangre. Esta mujer tenía 12 años con esta enfermedad. Amén. Cuando nosotros bajamos al siguiente versículo, hermanos, nos damos cuenta que dice la palabra de Dios que esta mujer había buscando la sanidad en los médicos, había gastado todo, pero no había en ella una mejoría. Amén. Ella era una mujer, hermanos, que día con día la vida se le iba. Amén. Día con día, cada día se apagaba. No puedo describir, ¿verdad?, cuál era la característica de esta mujer que estaba enferma durante 12 años. Aleluya, con ese flujo de sangre. Amén. Había gastado todo. Posiblemente era una mujer que tenía medios, ¿verdad? Pero vemos que no pudieron hacer nada por ella. Quizás tú has ido a los mejores médicos. Tú quizás has buscado, ¿verdad?, en la ciencia. Y creemos, hermanos, que Dios dejó la ciencia, amigo. Lo creemos. Pero cuando los médicos dicen, no podemos hacer nada. Solamente un milagro de Dios. Y es ahí, hermano, cuando el poder de Dios, la gracia de Dios se manifiesta muchas veces cuando el hombre, la mujer viene al Señor. Amén. Y vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. Verso 26. Y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba ¿qué? Peor. Le iba peor. Amén. Quizás, ¿verdad?, has buscado la ayuda
para dejar de tomar. ¿Cuánta gente, verdad, hermanos? Aleluya, busca la ayuda. Posiblemente, verdad, hay ocasiones en las que quizás pueda haber alguna ayuda, pero en el caso mío, que yo era una persona que tenía un problema de alcoholismo, un problema en el cual yo tomaba todos los días, de noche, de día y de noche, queriendo, verdad, salir de esa situación, buscando quizás muchas veces, pero no podía por mis propias fuerzas. Solamente la gracia de Dios se manifestó en mi vida, solamente Jesucristo me libertó. Amén. Estoy hablando de algo personal. Amén. Quizás en el caso tuyo es una enfermedad, ¿verdad? O un problema, pero mira, dice la palabra del Señor que no hay nada difícil y no hay nada imposible para Dios cuando nosotros le buscamos a Él. Amén. Y dice la palabra del Señor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de la multitud, vino entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, ¿seré qué? Seré salvo. Esta mujer, a como pudo, hermano, yo no sé si arrastrándose, ¿verdad? Y era tanta la multitud, me imagino que la apretaban, la aplastaban, ¿verdad? Donde ella quería, porque ella dijo en su corazón, si tan solo tocare el borde de su manto, seré sana de esta mi enfermedad o de este azote. Amén. Aleluya. Y ella como pudo llegó, ¿verdad? Y tocó el manto del maestro. Hoy físicamente no lo podemos hacer, pero hay algo, amén, que se llama fe. Aleluya. Y a través de la fe, aleluya, nosotros podemos tocar el corazón de Dios. Amén. A través de la fe. Esa es la llave, hermanos, que abre. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso dice la palabra de Dios que si nosotros nos acercamos a Dios, nos acerquemos en plena certidumbre de fe. Amén. Esta mujer, ¿verdad, hermanos? Aleluya. Solamente dijo, si tan solo tocare el borde de su manto. Y dice la palabra, hermanos, que así fue. Que al momento que ella toca el borde de su manto, se secó la fuente. Amén. En ese momento, hermanos, sucedió algo extraordinario. Aleluya. En ese momento sucedió instantáneamente un milagro. Amén. Aleluya. Quizás en esta tarde, ¿verdad? Esta palabra está tocando tu corazón. En esta tarde, Dios está tocando tu corazón. Aleluya. Para que tú vengas a Él. Amén. Si quizás has buscado, ¿verdad?, por todos los medios una mejoría, hoy te recomiendo que a través de la fe toques a Jesús. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a dejar a nuestro hermano. Amén, aleluya. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Pues así suceden, ¿verdad?, los casos hoy en día. Y está sucediendo que mucha gente, ¿verdad?, ha gastado dinero con los médicos
y lo único que pues les están, ¿verdad? Recetando medicinas para control nada más, pero no sana, no cura a la persona y ahí se la va llevando. Y a veces le dice el médico, usted nada más tiene 2 o 3 meses de vida. Amén. Sí. Porque ellos, ¿verdad?, calculan y saben el organismo cómo se va comportando y dan determinada fecha en que la persona ya, ¿verdad?, deja de existir. Pero si la persona en ese momento, ¿verdad?, se acordare que hay un Dios, ¿verdad?, que mira, ve el corazón de cada persona, Dios determina la vida de esa persona. Si el Señor quiere que viva no solo 3 meses, el tiempo, 1 año, 2, 3 años, porque Él es el autor y dador de la vida. Amén. Amén. Él si quiere nos da la vida y si quiere nos las quita. Ahí dice, ¿verdad? Ved ahora que yo soy Dios, así dice, ¿verdad? Ahí en la palabra del Señor, no hay dioses conmigo, no hay que compita alguien con Dios. Amén. Él es el único soberano que existe en el universo. Amén. Ved ahora, dice que yo soy Dios, no hay dioses conmigo, yo hago morir, yo hago vivir. Así de fácil. Dice, no hay quien pueda librar de mi mano, dice la palabra del Señor. Amén. Así que bajo este texto, bajo de la palabra del Señor, uno debe, como dice la palabra del Señor, confía en Dios. En el momento en que usted se siente mal, ¿verdad? Ya el médico quizá le dijo que pues, usted tiene un problema difícil. Amén. Empieza la palabra que dice, ¿verdad? Confía en Dios, espera en Dios. Y Dios en su momento, ¿verdad?, va a hacer misericordia con usted, como lo hizo con esta mujer. Amén. Dice, ¿verdad?, que esta mujer fue, ¿verdad?, atrás, como dice el hermano, no sabemos, ¿verdad?, cómo iba esta mujer, pues ya débil, ¿verdad?, porque pues, tenía flujo de sangre, pero dijo en su corazón, sin tan solo tocar el manto de su vestidura, seré salva. Y así lo hizo esta mujer, esperó, confió, ¿verdad?, que si tan solo tocar el manto, ¿verdad?, ella sería salva de su enfermedad que tenía. Sí, amén. Y lo logró, amén. Y el Señor la hizo libre porque el Señor Jesús en ese momento sintió que virtud había salido de él. Preguntó quién me ha tocado. Ajá. Y los discípulos le decían, Señor, viendo, ¿verdad?, que nos ultrajan por la gente que hay, tú ya dices que quién te tocó. Dice el Señor, es que salió virtud de mí, claro, sentía Dios que había salido, ¿verdad?, ese poder para sanar a esa mujer. Amén. Por eso, ¿verdad?, de la exhortación de la palabra del Señor dice, confía en Dios, espera en Dios. Amén. Que en el momento que usted menos espera, quizás Dios hace la obra. A veces el Señor en ese momento quita la dolencia, ¿verdad?, quita el quebranto. A veces pasa un día, quizás al día siguiente usted se acuesta y Señor, ten misericordia de mí. Se dice que hay un testimonio que había un hombre que ya le habían dicho que cierto día terminaba su existencia, pero cada vez que se iba a dormir decía, Señor, si tú quieres, mañana viviré. Amén. Amén. Dice su esposa, de este varón, dice que duró 15 años así. Diciendo cuando el médico le había dicho que 1 mes, 2 meses ya está ahí. Pero él todos los días decía, si tú quieres que viva mañana, voy a vivir. Amén. Y así, ¿verdad?, el Señor hizo misericordia con él. ¿Cuántas misericordias, verdad, ha hecho Dios que no podíamos contar de lo que ha hecho Dios, como lo hace con nosotros? Amén. También Dios lo puede hacer con usted, ¿verdad? Amada señora, ¿verdad? Señor, si usted tiene problemas, ¿verdad?, confíe en Dios y Él le va a ayudar. Amén. Y si usted entrega su vida a Dios, mejor aún, porque, ¿verdad?, Dios toma la vida de usted en sus manos y el Señor va a hacer lo que tiene que hacer con usted. Y no es para mal, es para que usted le vaya bien desde este momento en que vive, y todavía promesas, ¿verdad?, de que el Señor un día nos promete estar con Él para siempre. Amén. Amén. Entonces, aquí vamos a repetir estos textos para confirmar, ¿verdad?, lo que acabamos de oír. Dice,
25 dice, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Así pasa, hermano, así pasa. Amén. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Es la fe que tenía esta mujer. Gloria a Dios. Amén. Dice, y enseguida la fuente de la sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Amén. Otro caso, ¿verdad, hermanos? Aleluya. El Señor hizo muchos milagros cuando estuvo Él en su ministerio, ¿verdad? Aquí en esta tierra, que fueron 3 años, pero mucho milagro hizo Dios que no se logró redactar, ¿verdad? Y en muchas partes tampoco no hizo milagros por la incredulidad. Sí, eso también cuenta cuando a veces la persona es incrédula, a veces no pasa, pero Sí. por eso el Señor dice que nos acerquemos en plena certidumbre de fe. Amén, Así que no es. dudemos, ¿verdad? De Exactamente. las cosas que Dios puede hacer con usted, puede hacer conmigo. O sea, que creamos que Él es Que Él es el que lo hace Amén. y porque lo puede hacer. Amén. Amén. Allá, vuelvo a repetir, el Señor hizo muchos milagros en aquellos tiempos y otro de los milagros que hizo fue cuando un centurión romano, cuando oyó que Jesús pasaba por ahí, mandó uno de sus siervos, porque el siervo del centurión se enfermó y era muy apreciado por él, porque este siervo, ¿verdad?, era muy útil a la nación. Y tuvo misericordia este centurión y mandó a su siervo para que le hablara al Señor Jesús, que llegara, que viniera y sanara a este varón. Y el Señor dijo, yo voy y le voy a sanar. Pero antes de llegar a la casa, dijo el centurión, Señor, no soy digno de que entres a mi casa. También el centurión sintió, ¿verdad?, que pues no andaba, ¿verdad?, como justamente podía andar una persona que como Dios quisiera. Amén. Y él se sintió indigno de que el Señor Jesús, ¿verdad?, llegara a su casa. Pero le digo, solamente con que digas tu palabra, mi siervo va a sanar. Porque dice, yo soy hombre de mando, yo soy, ¿verdad? Yo le digo a mi siervo, ve, y va. Y si le digo, ve, y viene. Amén. Y oyendo, ¿verdad?, el Señor Jesús se maravilló, ¿verdad?, de que este hombre tuviera esa fe. Amén. Y le dijo, ves, como has creído, ¿verdad?, Será hecho. será hecho. Amén. Y así fue que cuando llegó. Ya llegó, ya estaba el siervo sano. Amén. ¿Por qué pasó esto? Confió, ¿verdad?, en que Dios iba a hacer el milagro y lo hizo Dios. Yo creo que él es ahí donde el Señor le dice, porque no ha hallado tanta fe en Israel, como ¿verdad?, centurión. Amén. Amén. Aleluya, el mismo Señor Jesús se maravilló, ¿verdad? Amén. Hay otro caso adverso. Amén. Vamos a citar, ¿verdad?, unos textos del Antiguo Testamento. También muy conocido por nosotros y las personas que pues no han leído poco la palabra del Señor, pues lo van a saber, ¿verdad?, ligeramente. Pasó un caso allá en Éxodo 32. Amén. Resulta que Dios sacó el pueblo de Israel de la esclavitud egipcia. Entonces, Moisés sacó a este pueblo y Moisés se fue al monte Sinaí para hablar con Dios. Dios le estaba dando los mandamientos, pero se llevó como 40 días y el pueblo se desesperó. No supo esperar el pueblo, no supo confiar en que, ¿verdad?, esperar hasta que volviera Moisés. Y cuando vio el pueblo, dijo el pueblo, no, pues nosotros no sabemos qué haya pasado con Moisés. Incitaron a Aarón para que hiciera un becerro de oro. Entonces, ¿qué dijo Aarón?
pues tráiganse los arcillos de oro, ¿verdad? Para que yo pueda hacer tal cosa. Y lo hicieron. Amén. Y empezó la fiesta, empezó, ¿verdad? Algo aquí importante dice el pueblo, dice la gente, estos son los dioses que te sacaron de Egipto. ¿Era cierto eso? No. Oye, ya habían visto el milagro por Moisés, que cómo ellos fueron liberados, ¿verdad? Del faraón y todos los milagros que fueron viendo en el trayecto. Sí, muchísimos. ¿Y cómo es posible que en ese momento el pueblo se turbó el pueblo? Decir, estos son los dioses. Hoy en día, usted recibe un milagro, si usted no está con el conocimiento de Dios, usted le atribuye, ¿verdad?, el bien que usted recibió no sé, a algún santo, algún espíritu que usted cree, pero eso no hace nada. Dios en su misericordia le respondió, ¿verdad? Porque Dios se mueve a misericordia y le sanó o recibió usted un bien. Amén. Y estos señores atribuyeron, ¿verdad?, lo que había acontecido al becerro. Esto, ¿verdad?, no le agradó a Dios. Esta desobediencia, ¿verdad?, fue digno de muerte. Amén. Tan es así que Moisés ya lo sabía, que eso era así. Tuvo que abogar Moisés y decirle al Señor, ¿verdad? Señor, si te pido que perdones a este pueblo, y si no lo hicieres, Señor, borra mi nombre del libro de la vida. Y el Señor le dijo, quitaré el nombre de mi libro a aquel que pecare contra mí. Así de fácil, ¿no? Sí. Así, nosotros también, ¿verdad? Si no nos ponemos listos, como decía un hermano allá que tenía esta palabra que tuvimos un pastor en aquellos tiempos, dice, ponte listo. Dice, nosotros también, si no nos ponemos listos, ¿verdad?, no despertamos, también vamos a morir espiritualmente y a veces hasta carnalmente, porque vivimos, ¿verdad?, sin esperanza, amén, sin Dios, pero cuando Dios está en nuestras vidas, Dios ve por nosotros. Amén. Y podemos decir lo que dijo Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. Entonces ahí vemos, ¿verdad?, lo contrario de las personas que no confían en Dios, que no esperan en Dios, desobedecen a Dios. Amén. Les esperan situaciones fatales. Amén. Eso no lo decimos nosotros, lo dice la palabra del Señor. Hoy en día el Señor tiene paciencia, bastante paciencia, misericordia, porque estamos bajo la gracia. Este pueblo estaba directamente relacionado con Dios. Amén. Hoy en día usted puede hacer cosas, lo que usted quiera, pero Dios es paciente. Pero va a llegar un momento en que Dios le va a llamar. Aleluya. Si le llama para que usted sea coronado por la justicia, que bienaventurado es usted, bienaventurado soy yo. Pero si le llama, ¿verdad?, para juicio de condenación, se acabó. Dice la palabra de Dios, y no miente el Señor Jesús cuando dice, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, antes que se llegue ese momento, ¿verdad?, el Señor nos está hablando día a día, de una u otra forma, cómo se manifiesta Dios, amén, y cómo, ¿verdad?, tiene carácter Dios con el pueblo que le ama, amén, y hay pueblo que ama a Dios, aleluya. Haga usted las cosas con el propósito de que el nombre de Dios sea glorificado, y usted va a tener bendición de Dios, amén. ¿Qué más sigue, hermano? Aleluya. En Éxodo 22, ¿verdad? Ya lo acabamos de leer, y aleluya, gloria al Señor. Ya empieza nuestro hermano, otra vez, mi hermano Pámpilo, amén, porque ya tenemos corto tiempo. Gloria bendito a Dios. el nombre del Señor. Pues, verdad, hermanos, nosotros debemos siempre, verdad, orar, pedir a Dios de acuerdo a su voluntad. Acabamos de explicar que Dios es soberano y Él hace, verdad, de acuerdo a su propósito, de acuerdo a su voluntad. Pero
seguimos aquí, amén, con este tema, con esta historia, ¿verdad? Dice la palabra del Señor en el verso 32, pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Amén. Mire, de acuerdo, ¿verdad?, a la ley, de acuerdo a una persona que, por decir, una mujer que padecía de flujo de sangre, era una mujer que era llamada impura, ¿verdad? Amén. Amén. Y esta mujer, pues, no podía, hermanos, estar, ¿verdad?, pues cerca de la sociedad, o mucho menos, ¿verdad? Recordemos que nuestro Señor, aparte de que, pues, Él era, ¿verdad?, Dios, también era, ¿qué?, sacerdote. Amén, Jesucristo. Amén. Aleluya. Entonces, Aleluya, santo es el nombre de Dios, aleluya. No era pues lícito que una mujer así, ¿verdad?, impura, con esta enfermedad, tocara el manto de algún sacerdote. Amén. Y en este hecho, ¿verdad?, ella sabía, por eso es que dice la palabra de Dios que ella estaba, ¿qué? Se acercó con temor. Estaba temerosa, amén. Aleluya, porque el Señor preguntó, ¿quién me ha tocado? Amén. Aunque él, ¿verdad?, quizás esta mujer pensaba otra cosa, ¿verdad?, que Jesús, no sé, ¿verdad?, qué le iba a decir, pero no, esta mujer, dice la palabra, entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino, mire la actitud que tuvo esta mujer, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Amén. Solamente nosotros, hermanos, aleluya, podemos acercarnos a Dios a través de su sangre derramada en la cruz del Calvario. Amén. Él es nuestro abogado, Él es nuestro intercesor. Amén, aleluya. Y aquí vemos, hermanos, la gracia, la misericordia de Dios hacia esta mujer. Amén. Quizás tú digas, yo no soy digno, no me siento digno, porque muchas veces, ¿verdad?, las cosas que hemos vivido, las cosas que hemos hecho, y pensamos, ¿verdad?, que venir a Dios, ¿verdad?, Él nos va a rechazar, y no es así. Aleluya. Vemos aquí la gracia de Dios hacia esta mujer, amén, que vino, dice, y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Amén. Y es lo que tenemos, hermanos, nosotros que hacer, amigos, venir delante del Señor, reconocer que le hemos fallado, que le hemos ofendido. Amén. Y Dios está dispuesto a perdonarnos, y no solamente a perdonarnos, sino a salvarnos de nuestros pecados. Amén. A sanarnos. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho, ¿qué? Te ha hecho salva. Amén. Aleluya. Miren, en el sentido, hermanos, aleluya, nosotros para ser justificados, dice la palabra del Señor, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Ahora, en este caso, hermanos, aleluya, también dice la palabra del Señor, amén, que esta mujer quedó sana, aleluya, porque tuvo, ¿qué? Porque tuvo fe. Amén. El Señor le dice, verso 34, y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho, ¿qué? Salva. ¿Te ha, qué? Salvado. La fe en Cristo somos salvos, hermanos, de nuestros pecados, amén. Pero también somos sanos, aleluya, si estamos enfermos. Y el Señor le dice, ve en paz
y queda sana de este tu azote. Amén. Y ahora, hermanos, reanudamos la historia de Jairo. Amén. Aleluya. Dice el verso 35. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Al principio de que comenzamos, hermano, vimos que vino un hombre principal de la sinagoga, ¿verdad? Y se postró delante del Señor y le dijo que fuera y pusiera las manos sobre su hija, y su hija iba a vivir. Amén. Porque la hija de Jairo estaba agonizando. Vimos lo que pasa en el trayecto con la mujer de flujo de sangre. Ahora, en el verso 35 del capítulo 5, hermanos, de San Marcos, verso 35 dice: mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Amén. Aleluya. Le dijo el Señor: no tengas miedo, no tengas temor, cree solamente. Le estaba diciendo el Señor: ten fe solamente. Amén. Aleluya. Aunque aquellos vinieron y le dijeron: mira, tu hija ya está muerta, ya no se puede hacer nada. Amén. Y ese rato decíamos que a veces la ciencia médica dice: ya no se puede hacer nada. Amén. Aleluya. Ya no se puede hacer nada. Quizás es un cáncer, quizás, ¿verdad? Alguna otra enfermedad incurable. Y aquí el Señor escuchó lo que le habían dicho a Jairo: ya no lo moleste, ya para qué, si ya tu hija ya se murió. Amén. Quizás muchas veces alguien, ¿verdad?, por ahí diga: no, ya para qué, mira lo que te pasa, lo que te está pasando, mira, ¿para qué vas a la iglesia? ¿Para qué? ¿Verdad? Porque muchas veces, hermano, el enemigo quiere desanimarnos. Amén. A través de los problemas, a través de la situación en el hogar, a través de la situación con el esposo, con los hijos. Amén. Pero el Señor te dice, amén, como le dijo a Jairo: no temas, cree solamente, ten fe, ten confianza. Y vemos, hermanos, en el verso 37, y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Amén. Aquí el Señor, hermanos, usa un término, ¿verdad?, de dormir, ¿verdad? Como cuando alguien está durmiendo y te despiertan. Amén. Pero aquí, hermanos, aleluya, físicamente, amén, sí había muerto. Aleluya. Pero la gente no entendía, ¿verdad? Y eso hizo que se burlaran del Señor Jesucristo cuando le dice esta palabra a Jairo. Amén. Dice, verso 40, y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Amén. Amén. Aleluya, amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice la palabra, hermano, que al momento, aleluya, la niña se levantó
y andaba. Amén. Esos son milagros, hermanos, extraordinarios. Amén. Estas son las maravillas que Dios hace. Amén. Digo, hace y sigue haciendo, hermanos. Amén. Porque Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por por todos los siglos. Amén. Quizás no sea una enfermedad, quizás sea un problema, quizás sea una situación en el matrimonio, o quizás sea, ¿verdad? Tus hijos están perdidos y tú has estado orando, has estado clamando al Señor por tus hijos, por tus hijas, has estado clamando por tu esposo, has estado clamando por tu familia, aleluya. Pero en esta tarde, amén, el Señor te dice, no tengas miedo, ten fe, cree solamente, aleluya. ¿Por qué, hermanos? Porque Él es el dueño de la vida, amén. Porque Él puede cambiar, porque Él puede transformar, porque Él puede libertar al cautivo, amén. Porque Él puede restaurar el hogar, la familia, el matrimonio, amén. Y dice la palabra del Señor, hermano, que el Señor le habló a esta niña y le dijo, Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate, amén. Y dice la palabra que al instante, al momento, luego, se levantó y andaba. Amén. Eso es lo que hace Dios. Cosas grandes y maravillosas. Amén. Pero quiero llevarte al libro de San Juan. Amén. De otro milagro, hermanos, que Jesucristo hizo también. Amén. Dice la palabra del Señor que en el capítulo 11 de San Juan dice que Lázaro había enfermado. Amén. Y mandaron a llamar a Jesús. Amén. Y vemos que Jesús se tardó un tiempo, amén, en llegar a donde estaba Lázaro. Pero cuando llegaron hermanos, al lugar, dice que Lázaro tenía 4 días de haber muerto. Amén. En el verso 17 dice la palabra del Señor, capítulo 11 de San Juan. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Amén. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Amén. Y muchos de los judíos habían venido a María y a Marta para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Amén. Hermanos, a veces hay momentos, como decía nuestro hermano Emilio, hay a veces que Dios contesta nuestras peticiones rápidamente, amén. Pero a veces, hermanos, aleluya, a veces tarda esa respuesta, amén. O quizás tú has estado orando, aleluya, por alguien, un familiar, amén, y no ha habido respuesta, aleluya. Pero yo quiero decirte que Dios, primero que Él sabe lo que Él hace, amén, y que siempre hay un propósito de parte de Dios, amén. Porque dice la palabra del Señor en el verso 4, oyendo Jesús, dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Amén.
Y muchas veces, hermano, aleluya, a veces tarda la respuesta, amén. Aleluya. Pero a veces las cosas pasan, amén, porque hay un propósito de parte de Dios. Mire que el Señor en el capítulo 9 de este libro había un hombre que era ciego de nacimiento, amén. Y le preguntaron al Señor y le dijeron que si quién había pecado, si él o sus padres, para que esta persona hubiese nacido enferma, hubiese nacido ciega, hubiese nacido con una discapacidad. Pero el Señor le dijo, amén, ni él ni sus padres pecaron, sino que esto es para que el poder de Dios se manifieste. Y aquí Jesús dijo, amén, esta enfermedad no es de muerte, amén, aleluya. ¿Por qué? Porque Él es la resurrección y la vida. Y dijo Jesús, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. A Jesús le dijeron, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano, no hubiera ¿qué? Hubiera muerto. Amén. Pero Dios tenía un propósito. Amén. Les dice a sus discípulos, qué bueno, amén, que ustedes no hayan estado ahí. Amén. Pero vamos, voy a levantar, voy a despertar a Lázaro. Aquí ocupa otro término, ¿verdad? De despertar, vamos a decir, del sueño. Ellos no entendían esa palabra, amén. Pero Lázaro había ¿qué? Había muerto, amén. Pero cuando llega Jesús, amén, y los encuentra ¿qué? Llorando, dice la palabra de Dios que Él se compadeció. Amén. Si nosotros pensamos que Dios, aleluya, no siente, quiero decirte que Él siente, amén. Él también siente que está sufriendo, aleluya. Y vemos que dice la palabra de Dios, y Jesús lloró. Amén. Ya cuando llega y le dice Marta, mandó a quitar la piedra a Jesús, y le dice Marta, ya tiene 4 días y ya hiede, ya apesta. Amén. Y lo demás de la historia, hermanos, aleluya, aquí en este capítulo está, amén, donde el Señor llama a Lázaro y le dice, Lázaro, sal fuera, amén. Amén. Y dice la palabra que salió ¿qué? Lázaro con las vendas, el sudario, amén. Entonces quiero decir también, aleluya, que no hay nada imposible para Dios. Amén. Termino con esto, que el Señor le dijo a Marta, 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 no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Amén. No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Vemos, ¿verdad?, que cuando uno confía en Dios, no solo es, ¿verdad?, de que sana el alma, el cuerpo, también, ¿verdad?, en otras situaciones que se presentan en la vida, Dios, ¿verdad?, hace el milagro. Y vemos este bello salmo, ¿verdad?, Salmo 33, amén, del 16, ¿verdad?, hasta el 19. Vamos a leerlo, hermano, así rápido porque ya el tiempo se nos agotó. Amén. Pero es bueno saber esto, hermanos, porque así, ¿verdad?, nos animamos a confiar en Dios siempre. Amén. Amigo, ¿verdad?, amiga que nos ve, nos oye, usted confía en Dios y Dios hará misericordia con usted. Clame a Dios, ¿verdad?, pida a Dios que el Señor va a hacer lo que tiene que hacer, lo que usted tiene en petición, ¿verdad?, en plegaria. Amén.
No sé qué situación esté padeciendo usted, familiar, económico, ¿verdad? Muchas cosas que se presentan en esta vida. Amén, porque la palabra del Señor dice que andamos en un valle de sombra y de muerte. Amén. Pero el Señor, ¿verdad? A su tiempo nos habla para que nos animemos y sepamos que hay alguien que puede librarnos de esa muerte. Amén. De esa situación problemática que podamos vivir en este mundo. Amén. Quizás el vecino, quizás le deba, quizás, ¿verdad? Amenazas. Pero hay alguien que le puede librar. Si usted le pide a Dios, se frustran todas esas cosas que el maligno, el diablo, ¿verdad? Amén, quiere atentar contra usted. Amén. Dios es Dios y Él le puede librar. Amén. Y vamos a leer el Salmo 33, empezando del 16, dice: el rey no se salva por la multitud del ejército, ni se escapa el valiente por la mucha fuerza. Dice, amén. Vano para salvarse es el caballo, la grandeza de su fuerza, y a nadie podrá librar. Cuando, ¿verdad?, Dios se presenta, eso no vale el caballo, la fuerza del caballo, no vale nada. Ahí vamos. He aquí, vano para salvarse, ok, dice, he aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen. Dice el ojo de Dios sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. Esto es bueno, porque dice la palabra del Señor: bienaventurado el varón que espera en Jehová. Amén. Amén. Espere, confíe, con paciencia. Amén. Luego sigue, ¿verdad? Dice: he aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar su alma de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Usted, cuando dicen tiempo de hambre, en tiempo de situación que se le diga ya, hay momentos, ¿verdad?, en que nosotros no vemos salida en cuatro paredes. De aflicción, no la vemos, no la vemos. ¿Y cómo? ¿Para dónde? Así. Solamente el sí. único socorro. Hay alguien que sí le puede dar la salida. Amén. Y es Dios. Amén. ¿Cómo? ¿En qué momento? No lo sabemos. Pero Dios, ¿verdad?, que cuando toma el control de nuestras vidas, fácil. Llega el momento, ¿verdad? Como le vuelvo a repetir, en cuatro paredes no tiene cómo, de a dónde, no hay. ¿Cómo le hacemos? Pero en ese momento, ¿verdad?, usted puede pedirle al Señor, pues también, ¿verdad?, entregar su vida al Señor, para que vea usted que lo que decimos no es mentira. Dios, amén, va a estar con usted. ¿Qué más sigue? Dice: nuestra alma espera en Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón. Gloria a Dios. Amén. Porque en su santo Santo nombre hemos confiado. En su santo nombre hemos confiado. Así es. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Y para terminar con el texto conocido, Proverbios 3:5 dice: confía en Jehová y no estribes en tu prudencia. Vamos a leerlo para que, ¿verdad?, sea más textual. Y ya con esto, ¿verdad?, le damos gracias a Dios y el Señor haga lo que tiene que hacer en cada corazón, cada vida. Hay personas, ¿verdad?, que tienen necesidad. Dios le puede ayudar, es la fuente de agua viva. Amén. Que pareciera que usted ya no tiene vida, pero Dios le va a dar vida. Dice 3:5, dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Así es, cuando, ¿verdad?, nosotros esperamos en Dios, si vamos mal chueco, el Señor endereza nuestros caminos para que no vayamos al abismo, sí, sino amén, en el camino que el Señor quiere que caminemos, para que, ¿verdad?, seamos íntegros
en Cristo Jesús, nuestro Salvador amado. Y vamos a felicitar a nuestros hermanos que se conectaron con nosotros. Aleluya. Nuestra hermana Abigail Poblano, Señor te bendiga, hermanita. Dios bendiga. Bendiciones para su vida. Amén. Amén. Mi hermana Ninette de la Cruz, Dios igualmente, bendiga. gloria a Dios. Mi hermano Salvador, Dios bendiga a mi hermano en su ministerio, ¿verdad? Le siga ayudando, guardando. Amén. Como dice la palabra, tú espera en Jehová, confía en Jehová. Aleluya. Amén. Gladys Jiménez, aleluya. Bendiga a mi hermanita. Nuestra hermana Gladys. Aleluya. Luego con don Roma, ahí sí. Nuestro hermano Daniel. Daniela, mira, ¿no? Daniel. Dios te bendiga, Daniel. Dios te bendiga, pastor. Aleluya. Amén. Dios te bendiga. Esto va adelante, esto no se detiene. Amén. Vladimir Arévalos. Hasta Villahermosa, Dios lo bendiga. Hasta allá, Dios bendiga a mi hermanita, ¿verdad? Gloria a Dios. Y Deles López, Mi esposa. Dios la bendiga a mi hermanita. Trabajo. Amén, aleluya. Y quien. Paloma Alpuche. Amén. Desde, no sé si está aquí en Coatzacoalcos o está en Tabasco. Dios la bendiga, hermana. Dios bendiga su familia. Amén. Y creo que son todos, hermanos. Gloria a Dios. Vamos a ir en oración. Una petición que usted tenga, póngaselo en la mano del Señor. Amén. Aleluya. Mi hermano Pámpilo. Amén. ¿verdad? Pues vamos a orar, en esta tarde, ¿verdad? A poner nuestras vidas, a poner, ¿verdad? La confianza en el Señor y que sea Dios glorificando su nombre. Amén. Bendito Dios. Sí, Padre Santo. En esta tarde, Padre. Santo eres, Señor. Te damos gracias, Señor. Desde ayer, hoy, Por por darnos los siglos, Señor. La fuerza. Por Y mi darnos Dios, la Padre fortaleza, Santo, Padre. Como dice Poder esta estar, tu palabra, Señor, confiamos, una vez más esperamos en ti cada día, en Padre este lugar. Santo. Que usted, Señor, Poder hace lo compartir que tu tiene que palabra hacer con mi en cada hermano Emilio. corazón, cada vida, Señor. Muchas gracias. Padre mío, para que el Señor Porque tú eres fiel. sea salva la Porque persona, tú eres bueno. sea sana la persona, Porque para Señor, siempre que oye tu palabra, es tu Señor, misericordia. porque es palabra de vida. Señor, palabra de tu Espíritu Santo, al trono de la palabra, gracia, Dios mío, para que el hombre, para alcanzar la misericordia, mujer, Señor, se restituya, hallar gracia, se levante, Padre Santo, para el oportuno porque hay socorro. esperanza viva, Dios, Padre, en tu palabra, Señor. tu Solo palabra que ha dice sido tu palabra, confía en declarada. Jehová, Dios. Y Tu era palabra lo que ha tiene sido, que Señor, hacer, Padre predicada mío, con cada en vida, esta cada tarde. corazón, Señor. Señor, Aleluya, Padre glorioso. tú eres el que Con ese salvas. propósito, Señor, Tú eres el nos que sana. acercamos a este lugar Tú eres el que para que libertas. tu palabra, Señor, Tú eres el que se restaura dé a conocer, las vidas, Padre, en cualquier los lugar matrimonios, de esta tierra, las Padre mío. familias. Esperando, Dios, Padre, que donde oramos haya por necesidad, Padre, de que esa están palabra, enfermos. ahí llegue, Dios, tu Oramos, palabra Padre, para por la levantar necesidad al menesteroso, para que tienen levantar, cada Dios uno mío, de ellos. al que esté en silla de ruedas, al que No esté sabemos, encamado, Señor, Padre mío, porque usted cuál lo puede sea hacer para la la gloria de tu enfermedad. santo nombre, Señor. Pero en esta Gracias, tarde, Señor, mi Señor, Dios, Padre, por poder oramos, hablar de Padre, esta palabra tuya, te que pedimos, Señor, Señor, es que palabra pongas de tu vida mano eterna, Señor amado, de Señor misericordia. poderoso, y así, Pongas tu Señor, mano queda todo de en tus sanidad. manos, Señor. Padre, Señor, lo que, tu Señor, palabra se ha dicho en tiene esta el tarde, poder nosotros reconocemos, para Señor, sanar, que solamente para polvo libertar, somos, Padre Señor. Santo. Nosotros no podemos Señor, hacer te nada ruego si usted, Señor, por no nos aquellos que ayuda, están no nos, enfermos, Padre, insta por aquellos a que hablar de tu descansan, palabra, Señor, y el que hace, etapa Señor, terminal, toda obra, Dios mío, aquellos es que usted, Padre mío. la ciencia Aleluya, así que mi Señor no ha amado, podido hacer todo nada. queda en tus manos en esta aquellos tarde, que mi Dios. han Bendiga buscado también nuestros la hermanos, ayuda, Señor, Señor. que estuvieron, Padre, No han conectados podido, con Padre. nosotros. Bendiga No ha habido cada una uno de victoria. ellos, Señor, en su ministerio. esta tarde, Mi hermano, Señor, Señor, Daniel, mi hermano ellos Salvador, se mi hermana acercan a Abigail. ti, Gloria a tu nombre, mi ellos Dios. vienen a Bendito ti, sea Padre tu santo Santo, nombre. Aleluya. tu Gracias palabra por estos dice, siervos tuyos, "Venid a sierva mí los tuya, que mi estén Dios, trabajados que Señor pone y en su vida cargados, desinteresadamente, que yo os haré descansar. solamente porque tu nombre Padre, sea alabado, en el sea nombre de glorificado Jesús, en este mundo, Padre pon tu mío, mano, para Dios, que la y gente, obra. Señor, Obra se acerque sanidad. al trono de la gracia, Toca los así cuerpos, como Señor. nosotros, Señor, Restaura nos la hemos salud, acercado, Padre. por En lo el cual nombre de tenemos Jesús esperanza, de Señor, Nazaret, de estar un por el día, poder Padre de tu mío, palabra, contigo, para por ver el tu poder de gloria la para sangre siempre, Padre de Santo. Jesucristo. También rogamos,
rogamos, Padre Padre, amado, por mi hermano Santo, obra que le siga libertad, ayudando, Señor. supliendo lo que Rompe las falte, cadenas, Padre Santo, Padre rompe bendito, las y también la ataduras, vida Padre. de mi hermano Quebranta, Pánfilo, Dios, Señor. todo yugo, Bendiga a su Padre, familia. en el nombre de Aleluya, Jesús Señor, bendito, de Señor, Nazaret. Tu poderoso. palabra dice, Algo que también, mi para Dios, esto apareció clamamos, Dios, pedimos tu Jesucristo, misericordia el Hijo de Dios, para el día, para Dios, deshacer de mañana, si se las lleva a cabo, obras Dios mío, de esa Satanás. junta, Padre, en sea esta como, hora, Señor, Señor, usted quiere que se sea. rompen las cadenas, Padre, los se demás, rompen las ataduras, queda en criterio se nuestro, quebranta el Padre amado. cautiverio, Padre. Sí, mi Dios. Libera la vida, Usted Señor, conoce del nuestros alcohólico. corazones. Libera la vida del Conoce, drogadicto. Señor, aleluya, Libera la vida lo de que te aquel, deseamos, Señor, Señor, que en practica, tu Padre casa de Santo, oración, pecado, Padre. Señor, Solo de usted conoce inmoralidad, cada Dios corazón, mío, cada vida, en el que nombre nos de acercamos, Jesús, Señor, por el Padre poder de mío, tu lo demás, palabra, Señor, y en el Padre, nombre de le Jesús de corresponde a Nazaret, usted, Padre Señor, mío, hacer sea usted la obra que libertando, tiene que hacer, Padre sea usted Santo, restaurando, Rey de Padre, reyes y Señor de sea usted señores. dando vida, Esperamos Señor, en ti, Señor, en el nombre de confiamos en Jesús, ti, Padre Santo, te lo que pedimos. usted es el que va a hacer todo. Fortalece la vida Amén, aleluya, de mi hermano gracias, Señor santo. Dios, aleluya. Cúbrelo, Padre, Rey de debajo de reyes tus y alas. Señor, señores. Señor, Gracias, Padre, gracias, seas Hijo, tú, mi gracias, Dios, Espíritu Santo. glorificándote Aleluya, mi en la Dios. vida de mi hermano. Aleluya, Señor, Señor poderoso. En ti hemos puesto nuestra confianza. Aleluya, En ti Señor. hemos puesto nuestra esperanza. Aleluya, Padre, Dios. tú eres nuestro socorro. Aleluya, Señor. Señor, una gota de tu sangre es suficiente, Dios, para limpiar, para sanar, para restaurar, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gloria a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿verdad? Esperando que para la próxima, si el Señor así le place, estaremos una vez más. Amén. 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 Dios les bendiga a todos y un fuerte abrazo. Amén. Dios bendiga a nuestros hermanos que pues no se conectaron, pero van a ver el programa luego. Dios los bendiga. Aleluya. Amén.
Alfa y Omega TV. Por una cultura que transforme.